Vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada de El poder de la rutina. ¿Se acuerdan, verdad? Hay una rutina que es mala. La gente dice aquí en la misma rutina y van a trabajar, llegan a cocinar, luego a limpiar la cocina, hacer la tarea con los muchachos y luego a dormir y el siguiente día otra vez a lo mismo. A seguir, dice la gente, con la misma rutina. Hay una rutina que es buena y estamos hablando de la rutina espiritual y esa sí es buena. Estábamos hablando la semana pasada acerca de la rutina de la oración. Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, dice la Biblia, y ellos iban a orar. Tenían un lugar, tenían una hora y tenían un propósito. Amén. Llegaban al templo a orar. Y eso es importante que nosotros lo practiquemos también, que tengamos disciplina, así como tenemos disciplina para ponchar en el trabajo. Amén. Los que marcan una tarjeta. Así es importante que el cristiano también tenga disciplina para buscar al Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, vamos al versículo 16. Mateo 6, 16. Para que tengamos en la memoria nosotros, el Padre nuestro de que habla la Biblia está en Mateo 6, 6. Y lo que vamos a leer hoy está en Mateo 6, 16. Y cuando ya lo tengamos, me dicen amén, por favor. Vamos a ahora hablar acerca de este otro poderoso tema. Y no es un tema muy popular, amén. No se escucha mucho en las iglesias hoy en este tiempo. Como les hablaba al principio del año, el domingo que hablamos acerca de dinero, no es un tema que en esta iglesia se habla mucho. Y luego entramos ya en lo que es la oración, que es muy importante en la vida del cristiano. Y ahora vamos a hablar acerca del poder que hay en el ayuno. Amén. Algo que se ha olvidado en los últimos años y algo que es muy importante en la vida de todo cristiano. Dice la palabra del Señor, hablando el Señor Jesucristo en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar para que el Señor añada bendición a esta palabra y que llegue a su corazón. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por el grupo de personas que nos hemos congregado aquí en este lugar, Señor, con este buen deseo de escuchar su palabra, de exaltar su nombre, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que llegó aquí a la iglesia. Es un honor para nosotros, Señor. Muchas iglesias hay alrededor y las familias que estamos acá escogimos estar aquí en este lugar. Gracias le damos, Padre bueno, porque continúa bendiciendo la iglesia. Señor, oramos, Padre eterno, que esta palabra no llegue solo a la mente, sino que también llegue al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento y vamos a hablar, hacer un poquito aquí de lo que es la plataforma acerca de esto. Cuando Cristo les dijo a los discípulos que cuando oraran, entraran también en el aposento, decir, en su cuarto, y ahí oren al Señor, y nuestro Padre que está en lo secreto, Él les recompensará en público. Y luego pasa este otro tema, que es el tema del ayuno también. Cuando Cristo predicaba, la gente, las religiones de ese tiempo, ellos amaban
o anhelaban estar a la vista de la gente que los vea. Cuando uno tiene la oportunidad de ver, o sea, de estar allá en Israel, en el muro de los lamentos, el muro del templo, ahí está el montón de gente orando al Señor y haciendo sus rituales que hacen, para muchos de ellos para ser vistos por la gente. Y eso era lo que existía en ese tiempo también. Acordémonos nosotros, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos algo para el Señor o por el Señor, no lo hacemos para ser vistos por la gente, sino para ser vistos por el Señor. Él dice acá, cuando ustedes ayunen, no sean austeros, o sea, exagerados o tan, decir que les gusta mostrar lo que hacen, como los hipócritas, hablando de los religiosos de aquel tiempo, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Si la persona hace algo para ser visto, ya tiene su recompensa. Ya lo vieron, eso era lo que él buscaba. Así que no espere una recompensa allá en el cielo, porque eso era precisamente lo que estaba buscando, ser visto. Entonces el Señor va más allá y les dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Gloria al Señor. Lo que es el ayuno, para los que tal vez no saben o no están familiarizados con este tema, es un ejercicio espiritual establecido por Dios. Amén. El Señor Jesucristo, por si se me olvida decirlo más adelante, desde que empieza en el versículo 16, dice: cuando tú ayunes. Amén. No dice Él si un día ayunas, sino que Él dice cuando ayunes, porque Él está esperando, Él espera que su pueblo un día va a practicar este ejercicio espiritual para traer más llenura de la presencia del Señor, para acercarse a Dios. Es un ejercicio espiritual, no es una huelga de hambre. Amén. Y es bueno, yo sé que hay momentos de ayunar colectivamente y hay momentos personales cuando la persona tiene una dificultad o cualquier otra necesidad, y la persona propone en su corazón acercarse a Dios y apartarse con el Señor un momento y dedicar el tiempo para el Señor. Yo agradezco a las personas que han estado en ayuno los últimos fines de semana. Ha habido también una búsqueda de Dios y eso ha sido bueno, aunque no haya sido público, pero ha habido mucha gente en oración y han habido personas en ayuno también, y eso ayuda para que la iglesia siga hacia adelante, para que el Señor siga dando la victoria a lo que nosotros estamos pidiendo aquí en este tiempo, en este año. Es un año de bastante dificultad a nivel nacional. Lo mencionamos el viernes acá. Este año va a traer un levante, un alce en la economía del país, y es peligroso que cuando la economía sube, la gente se descuida de Dios. Cuando la refrigeradora está llena, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay vehículos para ir a trabajar, muchas veces la gente llega a ese momento de que se queda complacido con lo que está, y se olvida que si tenemos lo que tenemos ha sido por la misericordia de Dios. Así que no nos olvidemos. Si las cosas económicamente se ponen buenas en este país este año por la economía, pero acordémonos las palabras que le dijo Dios al pueblo de Israel: cuando hayas entrado a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre, de la tierra de esclavitud, de allá de Egipto. Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra que fluye leche y miel. Estando allá, ellos fueron bendecidos, pero esa bendición
los alejó de Dios. Se olvidaron que Dios los había sacado de allá y los había traído por el desierto. Así que no se le olvide, los que caminaron ese desierto para entrar a este país, no se le vaya a olvidar. Dijo un pastor que las promesas más grandes que se ha hecho, que una persona ha hecho, dice, aquí en este país, todas están allá en la frontera de México con Estados Unidos. Ahí en ese lugar la gente construye iglesias, le sirve al Señor, hace vigilias, hace ayunos, construye cuantas cosas, orfanatorios, y una vez la persona se acomoda aquí en este país, es fácil olvidarse de Dios. Así que no nos olvidemos nosotros. Y esto, de este tema del ayuno, esto tiene mucho poder para la vida espiritual de cada persona. Como le dije al principio, no es un tema muy común que se hable en las iglesias, pero es importante mencionarlo. Es para toda la iglesia, es para toda persona que se ha enlistado en este camino del Señor. El Señor Jesucristo dice, cuando ustedes ayunen, unjan la cabeza, laven su rostro, y nuestro Padre que está en lo secreto, Él nos recompensará. Si bien es cierto, a veces hay que comunicarlo, ya vamos a entrar más adelante a lo que se hace en forma congregacional, pero hay veces que tal vez el Señor le dice a usted que entre en un momento de oración, que se levante de madrugada a orar. Hay cosas en la vida que no van a suceder si nosotros realmente no nos acercamos a Dios buscándolo en oración. Amén. De verdad que nosotros lo queremos, que nosotros deseamos. Tenemos aquí un ejemplo de hermana Rosa. Ella ha sido una persona que lleva muchos años orando de madrugada por su familia, y haya venido la familia poco a poco llegando al Señor. Amén. Y siguen llegando todavía. La gloria sea para el Señor. Es una gran bendición. Y cuando abordamos este tema, es de gran bendición, porque en la palabra del Señor encontramos nosotros que Dios al pueblo de Israel le pidió que ayunara solo un día durante el año, durante el día de la expiación, una vez al año, cuando se presentaba el sacerdote al templo para orar por el pueblo. Era el día que le había establecido Dios a su pueblo. Pero más adelante, después de que ellos llegaron a la tierra prometida, vamos a buscar unas notas que tenemos por acá. Y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, después ellos estuvieron en un cautiverio, y luego ellos adoptaron otro sistema de ayunos también, que lo hacían 4 veces al año, y así sucesivamente. Pero lo que Dios había establecido era una vez al año. Pero vemos nosotros que la motivación del ayuno para nosotros tiene mucho que ver con lo que nos impulsa o nos motiva a ayunar. Esto lo voy a decir despacio. La motivación tiene que ver con lo que nos impulsa a ayunar. Y muchas veces nosotros no buscamos a Dios, entonces viene Dios y comienza a sacudir muchas veces a la persona. Amén. Comienzan a llegar enfermedades, comienzan a llegar situaciones en la vida sobre las cuales nosotros no tenemos control. Amén. Hay cosas que llegan a la vida de la persona que no importa si es ciudadano de este país, no importa si tiene $15,000 de crédito en una tarjeta de crédito, no importa si tiene $40,000 en el banco, si conoce a una persona de nombre. Hay situaciones en la vida que humanamente hablando no tienen salida, así como la que acabamos de escuchar hace un momento. La ciencia muchas veces se queda corto. Han habido veces que la persona tiene buen seguro médico, pero la ciencia no encuentra la salida.
allí es donde Dios aprovecha para obrar en la vida de la persona. Cuando hay una motivación de eso, cuando los hijos se van de la casa, cuando los hijos están en droga y nosotros quisiéramos traerlos de regreso, cuando están en una adicción, cuando lo despiden del trabajo, cuando pasan situaciones así, muchas veces es la herramienta que Dios usa para que nosotros nos acerquemos a Él. Le voy a poner un ejemplo. En la palabra del Señor encontramos un rey llamado Josafat. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí habla que estaba el pueblo de Israel, todo estaba bien, pero de repente venían dos grupos de tropas en contra de su pueblo y eran muchísimo más grandes que el pueblo de Israel. Entonces el rey Josafat no encuentra más que clamar a Dios y decirle: Jehová nuestro Dios, contra nosotros viene un pueblo grandísimo que nosotros no somos absolutamente nada para ponernos enfrente de ellos. Entonces la Biblia dice que Josafat proclama ayuno en toda la nación del pueblo, que se fueran en ayuno, que se humillaran delante de Dios y que buscaran el rostro de Dios para ver si Dios lo defendía de aquella gran multitud de gente que venía en contra de ellos. Cuando están en esa condición, allá aparece un hombre y le dice a Josafat: no temas, no tengas temor, no te preocupes, porque la guerra no es de ustedes, sino que es de Dios. Jehová peleará por vosotros. Dios iba a pelear por ellos. Entonces Dios envió la salvación en ese día. Esto es un ejemplo que estamos poniendo. Cuando la motivación es grande, la gente busca a Dios. Amén. Cuando lo despiden del trabajo, la gente busca a Dios. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, no es usted y yo, no somos la excepción. Es común del ser humano, así ha sido creado. La persona se acomoda a vivir bien y se olvida del Señor. En el tiempo de Esdras también ellos hicieron ayuno. En el tiempo de David también él buscaba a Dios en ayuno, aunque en la Biblia se encuentra muchas veces que se humillaron delante de Dios. Se vestían con unos sacos de silicio, una ropa pesada, y se tiraban cenizas sobre su cabeza, o sea, polvo, queriendo decir: no somos nada, nosotros nos humillamos delante de Dios. Cuando iba a haber un castigo a la tierra de Nínive, que habla en el libro de Jonás, también proclamaron ayuno porque había aquella gran necesidad para arrepentirse. Y en esa oportunidad no solo la gente ayunó, sino que también este hombre llamado el rey proclamó ayuno hasta todos los animales. Toda la gente dijo que iba a ayunar, y hasta los animales. Y cuando yo leo ese pasaje, ahora me da risa, pero cuando estaban los niños de nosotros pequeños y yo les decía: hoy este día vamos a estar en ayuno, ellos se preocupaban y decían, a veces ellos hoy después cuentan que se levantaban bien de madrugada a comer. Ya en la noche les decía: bueno, no vamos a comer hasta mañana en la tarde, porque hay una situación que necesitamos la intervención de Dios. Debe de haber un propósito, amén, si no simplemente estamos hambriando. Entonces debe de haber un propósito por lo que se busca la respuesta de Dios. Y yo les decía, ya cuando teníamos una perrita en la casa, les decía yo: en los tiempos de Jonás ni las vacas comieron ni los animales, así que va a ayunar esa perrita también. No, decía, eso no es justo, decían ellos. Nosotros está bien, decía, pero ya la pobre animalita no. Así que de esa forma hicieron en ese tiempo. Pero yo quisiera que pasemos más adelante. Cristo da este principio acá, y Él espera que nosotros lo hagamos para que nos acerquemos más a Él.
Miremos lo que es la importancia del ayuno bíblico. Amén. Como les dije al principio, esto no es una huelga de hambre, no es tampoco una dieta. Amén. Si lo hace por rebajar, pues lo hizo por rebajar. No va a haber una respuesta espiritual, o no va a tener lo que posiblemente el significado que Dios había puesto en el principio, la importancia. Este es el texto que acabamos de leer nosotros. Dice la Biblia: cuando ustedes ayunen, o cuando ayunéis, que no sean ásperos, o sea, austeros es la palabra, que no seamos tan mecánicos, por decirlo así, a dejarle de entender a la gente lo que nosotros estamos haciendo. Le dice: ustedes lo que deben de hacer es ungir su cabeza, lavar su rostro, para no mostrar a los hombres. Amén. No sé si usted se ha encontrado con gente que, aunque la esté pasando mal, hay gente que no pide ayuda, no enseña que las cosas andan mal. Hay gente que es así, nunca enseña de que la están pasando mal. Entonces Cristo les está diciendo a ellos que cuando anden en ayuno no lo demuestren. Amén. Simplemente es el trato entre la persona y Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, Él lo recompensará en público. Entonces, a Jesús le preguntaron también los discípulos acerca del ayuno. Eso está más adelante. Bueno, está en el capítulo 9. Si lo tiene ahí cerca, lo podemos leer todo. Le dijeron a Cristo Jesús en Mateo 9:15: vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Cristo. Le dijeron, así lo voy a parafrasear, le dijeron a Cristo: Jesús, nosotros y los discípulos de Juan, los fariseos, todos estamos ayunando, pero ¿por qué los discípulos tuyos no están ayunando? Y él, cuando le dicen eso a él les dice a ellos: bueno, no pueden, le dice ellos, estar ayunando mientras yo estoy con ellos, pero viene el momento en que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, va a ser quitado, y entonces ayunarán. Ese principio nos da a entender a nosotros que Jesucristo espera que ahora que Él no está, nosotros hagamos ese ejercicio espiritual para acercarnos a Él. Y Él les pone un ejemplo: que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echa aceite nuevo en un odre viejo, porque se va a romper. Lo que Él está queriendo decir aquí son pasajes algo difíciles de entender. No van a entender, le dice, ustedes tienen que dejar todo lo que es la ley para que puedan entender el evangelio. Amén. Eso les está queriendo decir el Señor. La enseñanza nueva no va a caber mientras no se deshagan de esos odres viejos que ustedes traen de mucho tiempo. Habría que dejar esto. Entonces, esto me da a entender a mí también que el ayuno, una persona que no ha conocido a Cristo, no lo va a poder entender ni no lo va a poder practicar. Tiene que ser para aquella persona que ha redimido su vida, o que su vida ha sido redimida y que ahora ya lo puede entender, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De lo contrario, no podrá entender el propósito que Dios tiene acerca del ayuno, pero va a traer mucha bendición para su vida. Si no lo ha hecho, lo puede practicar. Ese es el plan, el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida con esta predicación, que nosotros aprendamos, que nosotros lo llevemos a la práctica, y va a ser de mucha bendición para su vida. Va a haber una victoria sobre su cuerpo. Amén. El cuerpo quiere estar tranquilo, el cuerpo quiere estar en la piscina en el verano, el cuerpo quiere irse para la playa, quiere estar bebiendo iced tea. Todo eso es necesario, no se le prohíbe a la persona, tiene tiempo para tomar vacación. Pero si se puede hacer una pregunta a usted: ¿cuándo fue la última vez que tomó un día libre del trabajo para estar buscando la presencia del Señor? Eso
es algo que no se ve. La gente agarra un día libre porque tiene que ir a hacer esto, porque tiene que ir a hacer las otras cosas, porque hay que salir de vacación. La única vez que agarra libre cuando tal vez está enfermo o alguna circunstancia. Es común, no es una excepción, la gente le pasa eso, pero es importante que nosotros reconozcamos la necesidad de buscar a nuestro Dios. Ahora, veamos en segundo lugar el propósito que Dios tiene sobre este ayuno. Amén. Y vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a tomar toda esa lectura y eso nos va a dar a entender a nosotros lo que Dios planeaba. Lo vamos a leer despacio. Quisiera que tome esto como una enseñanza, pues no es mi estilo muchas veces, pero quiero ver si me voy algo despacio para que esto entre en nuestra mente. Le dice el Señor al profeta Isaías, porque ellos estaban practicando lo que acabamos de leer. Lo hacían para que lo vieran, lo hacían con otro propósito. Entonces el Señor Jesús, el Cristo, Dios le habla al profeta Isaías y le dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿No es bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice la Biblia, cuando nosotros practiquemos esas cosas, aquí vemos nosotros el resultado. Amén. A esto pongámosle mucha atención. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Gloria al Señor. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tu hueso, será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia, nacerá tu luz cuando nosotros busquemos a Dios. Ahí le dice que clame al Señor y que se enrolle, como dice allí el profeta Isaías. Eran los ejemplos que estaba poniendo, y le dice como el junco, una planta que crecía y luego se enrollaba así para abajo. Eso estaba dando a entender el Señor, que ustedes se dobleguen delante de mí, entonces irá la gloria de Jehová como tu retaguardia. ¿Sabe lo que cuidaba al pueblo de Israel en el desierto? Allí iba la columna de fuego detrás de ellos, allí iba la nube haciéndole sombra, allí iba la columna de fuego dándoles calor en el frío. Gloria al Señor. Eso es lo que dice el Señor acá. Cuando nosotros busquemos la presencia del Señor, la gloria de Jehová lo acompañará y caminará con usted, como le dijo Dios al pueblo de Israel: cuando obedecieres mi mandamiento, irá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. En otras palabras, así como iba Abraham, se movía de un lado para otro, allí lo bendecía el Señor. Se iba para otro lado y Jehová lo bendecía. Dios lo seguía bendiciendo, no importa dónde llegaba, la bendición de Dios lo acompañaba. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Ese ayuno que Dios está hablando va a desatar las ligaduras de opresión. Amén. Gloria al Señor.
va a desatar ligaduras de opresión. Hay gente que está oprimida, o hay gente que tiene un familiar oprimido o un amigo oprimido, una persona que está posiblemente atada por las fuerzas del enemigo en este momento, atado por los vicios, atado por tantas cosas. La Biblia aquí dice que cuando la persona entre en ese proceso de ayuno, entre en ese proceso de buscar a Dios, ese yugo se tiene que romper por el poder de Dios, amén, no por el poder de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Él romperá esas ligaduras de opresión, libertará a aquella persona que posiblemente está en droga, aquella persona que está pasando tantas cosas. Si hay alguien, si usted conoce a alguien y usted desea ayunar por esa persona, hágalo. Va a ser de mucha bendición, no solo para usted, sino también para aquella persona. Podemos entrar en más detalles. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, o cuando el Señor los mandó, Él les dijo: y yendo por el camino, predicad el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Cuando nosotros vamos a hablarle a alguien del Señor, cuando nosotros vamos a salir a evangelizar, es bueno que la persona busque al Señor, es bueno que la persona busque a Dios. Ahora, para llevarlos más adelantito, hay diferentes tipos también de ayuno, diferentes, posiblemente, bueno, hay ayuno total, hay ayuno también parcial. Y esto tal vez con detalles mínimos no lo va a encontrar en la palabra del Señor. Puede ser un día de ayuno, puede ser 2 días, puede ser 3 días, puede querer estar en ayuno 7 días, o como el Señor Jesucristo, Moisés ayunó 40 días, Daniel ayunó 21 días, según lo que el Señor ponga en su corazón. Dios le va a decir a usted: necesito que hagas un sacrificio. O puede ser que sea parcial nada más, posiblemente se va a abstener de algunas cosas. Puede ser que sea comida sólida y usted va a estar en ayuno bebiendo líquidos que el cuerpo necesita. Si su condición de salud no está en condiciones de estar en ayuno, Dios lo va a entender. A mí me dijo alguien una oportunidad, bueno, mi papá, para hacerlo más claro, él estaba ya bastante afectado de salud, y me dijo él que él se sentía mal porque le tocaba que orar acostado en una cama, y yo no estoy acostumbrado a esto. Yo siempre, toda mi vida, yo me arrodillo para orar, y le digo yo a él: no se preocupe, no es la posición del cuerpo, es la posición del corazón, amén. Si la persona no puede físicamente estar en ayuno, no se preocupe, Dios entiende la condición. Pero si está en condición física de poder estar en ayuno, Dios espera que lo hagamos. Fue lo que Cristo dijo: cuando ustedes ayunen, porque Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, si vemos los ayunos tal vez parcial, hay gente que necesita ayunar de social media, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que, amén, hay gente que pasa horas y horas en el teléfono, en otras cosas. Lo vamos a decir, no es lo común hoy en día. Si usted va a la hora de la cena, ya hoy en día en los hogares ya casi no se platica. Están las pantallas corriendo para arriba a toda velocidad, de una página a otra página. Es lo que se ha vuelto común hoy en día. Puede ser que Dios le pida, hay gente que han desconectado su televisión por una semana porque quieren buscar a Dios. Y si eso es algo que le estorba, posiblemente a una persona no es lo mismo para cada persona. Puede ser el teléfono una distracción, puede ser la televisión, puede ser muchas cosas. Hay gente, a mí me gustaba, yo ya se los he contado antes, a mí me gustaba pasar debajo de los carros antes de llegar a Cristo.
o sea, a mí me encantaba estar ahí en el garaje, desarmaba a veces las cosas que ni estaban dañadas por estar ahí, por pasar el tiempo. Llegó el momento que el Señor me llamó y me dijo, eso lo vas a tener que ir dejando, amén. Hay cosas más mejores que podemos hacer. Entonces, hay cosas que realmente no son tan importantes y nosotros necesitamos aprender a dejarlas para acercarnos más a Dios. Ahora, cuando nosotros ayunamos, gloria al Señor, vamos a encontrar nosotros muchos resultados. Si me ayuda, hermano, y pasamos a la otra escritura que está por ahí. Dijeron los discípulos, habían andado ya evangelizando, llegaron contentos, pero luego se encontraron con un problema, porque estaba un muchacho endemoniado que encontraron por ahí, y ellos quisieron reprender a aquel demonio que tenía este joven y no lo lograron. Se lo trajeron al Señor Jesucristo. Entonces el Señor oró por aquella persona y esa persona fue liberada. Allí es donde el Señor les da la última receta y les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Iglesia del Señor, se lo voy a decir hoy de todo mi corazón, hay situaciones en la vida que no se van a romper si no es con oración y ayuno. Amén. Nosotros teníamos una dificultad grande una vez, hace unos años, y yo le pregunté a un pastor, ya él tenía como 45 años pastoreando una iglesia, y le digo yo no hallo ya qué hacer con esta situación. Humanamente hablando, ya no hay nada que yo pueda hacer. Y me dice, muchacho, vas a tener que aprender a agarrarte, me dice, de los cuernos del altar. Queriendo decir, en el Antiguo Testamento había un altar que tenía 4 cuernos así en las esquinas. Queriendo decir, vas a tener que llegar al altar más seguido, vas a tener que realmente agarrar en serio la búsqueda de Dios. Y comenzamos a buscar más a Dios. Y es cuando nosotros vimos la respuesta. Cuando el profeta Daniel estaba orando, dice la Biblia que se opuso un príncipe de las tinieblas allá arriba. La respuesta venía, pero hay unas fuerzas en el aire de malos espíritus que estaban deteniendo aquella respuesta que el Señor estaba mandando. Y me dice, vas a tener que aprender a agarrarte bien del altar. Y eso se lo voy a decir yo en esta tarde. Vamos a tener que aprender a agarrarnos bien del altar. Viene una decadencia a la nación de Estados Unidos en cuanto al evangelio. Lo compartía con ustedes el viernes acá. Hay una decadencia espiritual grande aquí en este país. La gente de 20 años a 40, el 69% de la gente de esa edad dice que no necesitan a Dios. 70% casi de la edad de 20 a 40 dicen que no necesitan a Dios. Por todo lo que se está enseñando allá afuera, por lo que se está practicando, por lo que enseñan en las universidades y todas esas cosas están influenciando. Los que están llevando el evangelio ahorita aquí en Estados Unidos son gente de 40 años a 60 años. Y las estadísticas muestran que la gente está muriendo de 55 a 60 años. Lo que quiere decir que en 10 años la mayor parte de los que estamos predicando acá ya no vamos a estar y va a quedar en manos de esta otra generación que se ha levantado, que no quieren saber nada del Señor. Ustedes, nosotros somos los responsables en este momento de buscar a Dios para poderle pasar esta antorcha a nuestros hijos, para que ellos puedan llevar este evangelio hacia adelante. Póngase a pensar ahorita, padres, en este momento, los que tienen hijos. Los de nosotros ya crecieron, gracias a Dios, pero tienen todavía esa fuerza, esa tentación que está en ellos. Si usted pone a pensar cómo están siendo atacados, voy a poner ejemplo estos 2 niños que están acá, de una edad de 13 a 16 años más o menos en ese bracket así.
cómo están siendo atacados ahorita por la televisión, por las redes sociales, en las escuelas. Puede ser que sean homosexuales o lesbianas que le están dando clases en la escuela. No lo sabemos, cómo están siendo atacados por sus mismos amigos, tantas cosas que están pasando hoy en día. Imagínense lo que van a enfrentar los hijos de ellos 15 o 10, 15 años más allá. Esto se va a poner fuera de control. Ahora mismo es que nuestros hijos necesitan una enseñanza sólida de la palabra del Señor, buscar la presencia de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí vamos a ir llegando ya. Va a haber algo acá ya después de las 4, pero es una bendición si usted siente el deseo de buscar a Dios. Estábamos hablando que Cristo ayunó por 40 días, Moisés ayunó por 40 días, Daniel ayunó por 21 días. El Señor les reclamó a los discípulos: ustedes no han podido orar ni siquiera una hora. Preguntémonos nosotros cuándo fue la última vez que oramos. Una hora al menos, o 15 minutos o media hora. Cuesta con todos los quehaceres y el bici que hay hoy en este tiempo aquí en este país, pero busquemos al Señor. Hagamos lo posible de buscar a Dios. Gloria a Cristo Jesús. El ayuno debe ser con reverencia, con un buen propósito. Y como les decía al inicio, hay veces que la persona decide buscar al Señor en una forma personal, como muchos lo hemos estado haciendo en este semanas pasadas, porque hay una gran necesidad aquí en este país, en las familias. Y de esta forma estamos buscando al Señor. Pero han habido tiempos de que la iglesia o la nación de Israel llamaba a toda la congregación, como lo hizo Josafat, llamar a toda la congregación. Vamos a estar en ayuno, dijo él, hasta que encontremos la respuesta de Dios. Amén. Y ya antes que se me vaya a ir de la mente, yo voy a hacer un llamado a todos los que puedan, si podemos estar en ayuno el otro domingo. Y vamos a concluir esta serie la otra semana, el poder de la rutina de la oración, la rutina del ayuno y la rutina de leer la palabra del Señor, de estar siempre creciendo, conociendo las Escrituras. Gloria al Señor. Si Cristo ayunó, Él espera que nosotros lo hagamos también. Cuando pensamos en eso, Cristo Jesús llegó allá al momento, al monte o al jardín de Getsemaní. Allí Él estaba clamando por usted y por mí en aquel lugar. Allí Él estaba orando. Allí la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Desde ahí Él empezó aquella gran agonía por usted y por mí, allá en el Getsemaní. Allí los discípulos se quedaron dormidos. Ahí llegó Judas con los soldados a buscarlo. Allí Él fue entregado. De ahí salió para la casa o al palacio de Caifás, donde iba a ser juzgado por primera vez. Pero ahí comenzó aquella gran humillación. Ahí comenzaron los maltratos, ahí comenzaron las escupidas, ahí comenzaron los latigazos, allí comenzó el sufrimiento de Cristo Jesús. Pongámonos a pensar por un momento. Alguien me decía ayer, hay gente que está tan interesada por conocer más de Dios. Nos llamó una familia, nosotros que conocemos, que viven allá por Cancor, que quería que fuéramos a la casa donde ellos querían saber más acerca de la tierra de Israel. Y estuvimos con ellos unas horas ayer compartiendo algunas cosas. Y me pone a decirme la mamá de un niño como de 9 años. Yo me imagino, dice ella, cómo se sentiría María, la madre de Cristo, cuando estaban golpeando a su hijo. Cómo ella se sentiría cuando le sacaban aquellos pedazos de carne con el látigo que le estaban dando. Esos son unos plomos que son como anzuelos. Cuando le cae, se trae los pedazos de carne. Ese era el sufrimiento que estaba llevando Cristo en aquel momento. Entonces ella dice, ¿cómo se sentiría ella? ¿Cómo yo me sentiría si veo que están maltratando a mi hijo? Póngase por un momento usted en los zapatos de María, cómo ella se sentiría y
¿Y cómo se sentiría Cristo Jesús en aquel momento, sabiendo que Él tenía poder para deshacerse de aquellas personas? En un segundo Él podía deshacerse de todo. La tierra se podía abrir y se los podía tragar la tierra. Pero Él se daba cuenta que había solo un plan para salvar a la humanidad, y era a través del sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Cuando Juan lo vio venir por la orilla del río, él dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Cristo que venía a morir por nuestros pecados. Cuando Él estaba en aquel momento, yo me pongo a pensar, Él quizás se acordaba de la gloria que tenía allá al principio, allá con el Señor, pero a la misma vez quizás se ponía a pensar: si yo me arrepiento o si yo dejo de caminar, entonces Josué se va a perder, entonces Franklin se va a perder, entonces el otro hermano se va a perder. Él tenía en la mente a nosotros en aquel momento. Él tenía la oportunidad de arrepentirse. Cuando él iba cargando aquella cruz, caminando hacia el Calvario, él se podía arrepentir. Lo iban golpeando, él llevaba sed, él dijo: tengo sed. Pasó aquel gran sufrimiento, pero él nunca se arrepintió por amor a la humanidad. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Le voy a poner al pedir a los que puedan, nos ponemos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. El Señor Jesucristo, la Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. No le importó dejar todo lo que tenía, aquella gloria que tenía con el Señor. Y Él vino a sufrir por causa de nosotros. Traslademos nuestra mente un segundo en lo que Cristo hizo por usted y yo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Había un plan. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Y en Romanos la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna. Eso es lo que el Señor ofrece para nosotros hoy en día. Vida eterna para todo aquel que cree. Esto está por terminarse, hermanos, en el Señor. La venida del Señor está a la puerta. No son coincidencias lo que está pasando. El pueblo de Israel está listo para construir ese templo. Todo está. Cuando eso acontezca, la venida del Señor está a la puerta. Le voy a pedir que cierre los ojos un momentito. No hay otro juez más acá que usted y Dios. Yo desconozco su condición. Yo no lo conozco, pero usted tiene un alma, que esa alma gime por dentro. ¿Qué pasaría si Cristo viene esta noche? ¿O qué pasaría si esta noche dice el Señor: hasta aquí llegaste, y viene el Señor y se lo lleva? ¿A dónde pasará la eternidad si una de esas dos cosas pasan en esta noche? Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento, vengan al arrepentimiento. Le guste o no le guste, la persona se va a presentar delante de Dios. Y estas paredes van a ser testigos de que aquí escuchó la palabra de Dios, de que aquí se le presentó el plan de salvación, y allá será cuestionado si algún día escuchó el Evangelio. Y se va a acordar la persona: allá me hablaron de Cristo. Ese día está por llegarse. Si hoy oyeres mi voz, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Él no quiere que se vaya sin Cristo en esta tarde. Si usted es una de esas personas, allí donde está, con los ojos cerrados, puede levantar su mano y decirle al Señor: yo te recibo en esta tarde. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que está haciendo en este lugar, oh Señor. Trabaje, Señor, en el corazón de una persona, aquella que no ha recibido a Cristo. En esta noche, Señor, yo le ruego, Padre Santo, hable a su corazón, Padre eterno.
para que pueda entender, oh Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos. Los días de Noé, los días de Lot están acá. La inmoralidad ha subido hasta el colmo, Señor. Oh mi Dios, pero gracias, Señor, que usted se humilló para que nosotros tengamos salvación y tengamos vida eterna. Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. Posiblemente usted ya recibió a Cristo, pero quizás tiene un familiar que necesita oración. Le voy a pedir si puede levantar su mano. Le vamos a ayudar a orar. Alguien que tenga un familiar que necesita oración por un hijo, una hija, la esposa, esposo, un familiar. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vamos a llevarlo en oración para que el Señor extienda su mano de poder, su mano sanadora. Hay gente pasando enfermedad, pasando dificultades en el hogar, pasando dificultades con los hijos. En esta hora, Padre bueno, oramos todos en este momento. Le damos gracias, Señor. Oh Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, hay muchas manos levantadas, Señor, y usted las está viendo. Hay gente pasando dificultades en el hogar, dificultades con los hijos en la escuela, dificultades en el trabajo, Señor, problemas económicos, Padre amado, problemas, Dios mío, de diferentes índoles. Usted las conoce, Padre eterno. Y en esta hora, oh mi Dios, invocamos su nombre, Padre bueno. En ese momento, Señor Jesús, en ese momento preciso, Padre amado, cuando estaba allá en la cruz del Calvario, en ese momento, Señor, cuando Él dijo consumado es, Él estaba llevando nuestras enfermedades, Él estaba llevando nuestros dolores. Gracias, Señor Jesús, porque sufrió nuestra dolencia, llevó nuestros dolores, oh Señor, en esta hora, Padre amado. Oh mi Dios, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, posiblemente hay alguien que se quiere agarrar del altar en esta tarde. Aquí está el altar del Señor. Puede llegar acá con confianza. Este género, dijo el Señor, no saldrá sino con oración y ayuno. Alabado sea su nombre. Oh mi Dios, yo sé que usted tiene poder para romper cualquier cadena, Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, poder de Dios, poder que llena, poder que transforma, Señor, en este día, Padre amado. Hay una gran necesidad, Padre eterno, y las presentamos delante de usted, Señor, en este día. Hay gente clamando por sus hijos, clamando por personas, Padre bueno, que están atados a los vicios, Señor. En esta tarde, Padre amado, invocamos su nombre, Señor, el nombre que sobre todo nombre. Invocamos el Dios que invocó el profeta Elías, oh Señor, en aquella oportunidad. Él llamó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. A ese Dios nosotros estamos invocando en esta tarde, Padre amado. Su pueblo se ha unido en oración, Padre eterno. Traiga sanidad, oh Señor. Traiga medicina, Padre eterno. Traiga libertad, oh Señor. Traiga liberación, Padre amado, por el poder de su palabra, Señor. No nuestra palabra, sino la suya, Señor. Oh mi Dios, rompa cadenas, Padre eterno, en esta hora. Rompa cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Rompa cadenas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu pueblo adora, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Escucha la oración, Padre Santo, mis adores, Señor. Sangre que me redime. Sopla, Espíritu Preciosa Santo, sangre, Señor. la sangre Llegue, de Padre Santo, ahí donde está la necesidad en este día, Señor. Hay una persona enferma, Señor. Oh mi Dios, hay una persona que llora, Padre Santo, y su palabra dice que usted enjugará cada lágrima de ellos, oh Señor, en esta hora, Padre bueno. Escuche el clamor de su pueblo en este día, Señor. Hay una madre que clama, Señor. Hay un padre que clama, Señor, en este día. Oh, mi Dios, yo llevo en oración, Padre Santo, a mi hermano que está en el hospital, oh Señor, en esta hora. Oh, mi Dios, camine por ese lugar, oh Señor, en el nombre de Jesús. Llegue a ese hospital, Padre Santo, y extienda su mano de poder, oh Señor. Donde esté esa familia, oh Señor, que están, Dios mío, con la incertidumbre de ese padre, si va a vivir más o ya no va a vivir, Señor, en este día, Padre bueno.
Llegamos en oración, Padre Santo, que fortalezca a familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que tiene poder. Poder que redime, poder que sana, poder que transforma, poder que rompe cadenas. La sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús tiene poder. Gracias, Señor, porque nos limpia. Gracias, Señor, porque nos ha libertado. Gracias, Padre eterno, porque ningún programa de rehabilitación pudo hacer algo en esta vida, Señor. Oh, mi Dios, pero vino Cristo un día. Oh, mi Dios, y nos rescató y nos limpió, Señor. Y nos rescató de las tinieblas, Señor, y nos trajo a su luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tu presencia en mi vida, Señor. Tu Santo Espíritu en mí, Gracias, Padre Santo. para mí Gracias, Señor es Jesús. suficiente. ¿Cuánto quisiera levantar las manos y adorar al Señor un momentito? Gloria a Dios. Qué bueno Porque nuestro Dios. eres Él trae libertad, Él trae liberación, Él trae bendición para su pueblo. Declaremos las cosas que no son como que si ya son, hermanos. Las oraciones van a ser contestadas. Hay gente clamando. Gracias, Señor Jesús. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su presencia, Señor. Oh, mi Dios, gracias, Padre bueno, por lo que está haciendo aquí en esta comunidad, oh Señor. Necesitamos de su ayuda, Señor. Necesitamos de su presencia, Padre eterno. Inclinamos a usted nuestro rostro, Padre Santo, en esta hora, Señor. Como lo hicieron, Padre Santo, en el tiempo de Josafat, oh Señor. En los tiempos de la predicación de Jonás, la gente se arrepintió, Señor. Oh, mi Dios, gracias, Padre Santo. Los discípulos oraron, los discípulos ayunaron, Señor. Necesitaban, oh mi Dios, la cobertura de lo alto. Gracias, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Oh, mi Dios, oramos por los niños. Oramos, Señor, por los adolescentes, Padre Santo, que están siendo atacados por el mundo, Señor. Oramos por ellos, Señor. Cúbralos con su sangre, Padre bueno. Oh, mi Dios, ya les están ofreciendo droga en las escuelas a temprana edad, Señor. Oh, Padre Santo, yo le ruego, Señor, que los ayude, Señor. Visítelos, cúbrelos con su sangre, Padre Santo, para honra y gloria de su santo nombre. Gracias, Señor. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Acordémonos de la necesidad de buscar a Dios. Acordémonos del Señor. No esperemos, como decía mi padre, no espere estar con la soga bien apretada en el cuello para buscar a Dios. Hay que acordarse antes de buscar al Señor. Estar preparados. El Señor Jesucristo dijo que si el ladrón supiera cuándo van a venir a llevarse las cosas, a tocar la puerta de su casa, se prepararía, pero no sabemos nosotros. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente y ese no avisa, cuando menos se acuerda, llega. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos de estar armados con las armas que dice Pablo, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza que el diablo quiere enviar contra nosotros. Dios les bendiga a todos. Agradecemos por la visita. Son bienvenidos aquí a la casa del Señor. Hay que ir a recoger, el niño lo tiene que ir a recoger allá, si no, no se lo dan. Así que nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. Ya van a estar los libros disponibles ahí. Si alguien quiere comprar libros o alguien se quiere quedar a las 4:30 acá. Hay un señor que vino desde Kentucky, está dando una enseñanza muy, muy bonita. Así que bendiciones a todos, hermanos. Y seré más que vencedor.